Hay algo curioso en la forma en que funciona la atracción humana. Y la mayoría de hombres nunca lo entiende a tiempo, porque cuando alguien te gusta, lo natural es intentar gustarle más, mostrar interés, estar disponible, responder rápido, hacerle saber que estás ahí. Y parece lógico, parece lo correcto, pero lo extraño es que muchas veces ocurre exactamente lo contrario de lo que esperabas. Cuanto más intentas gustarle, más fácil es que su interés se enfríe. Y esto no ocurre porque hayas hecho algo mal. Ocurre porque la mente humana, y especialmente la dinámica de la atracción, responde de forma muy diferente a lo que la lógica nos haría pensar. Existe un principio psicológico muy poderoso que funciona casi al revés de lo que la mayoría hace. Y cuando lo aplicas correctamente, sucede algo extraño. Algo que muchas mujeres ni siquiera entienden que les está pasando. Empiezan a pensar en ti más de lo normal. Empiezan a preguntarse cosas. Empiezan a notar tu ausencia. Y lo más interesante es que muchas veces ocurre incluso cuando ellas mismas intentaban olvidarte. Hoy quiero explicarte exactamente por qué sucede esto. Porque no se trata de manipular a nadie. Se trata de entender cómo funciona la psicología de la atención, el valor percibido y la curiosidad emocional. Y si te interesa entender la psicología femenina real, suscríbete porque en este canal explico señales que nadie más te dice. Ahora, lo primero que tienes que entender es algo que cambia completamente la forma en la que ves la atracción. La mente humana se obsesiona con lo que no puede controlar. Piensa en esto por un momento. Cuando todo es predecible, cuando todo está disponible, cuando sabes exactamente qué esperar, la mente se relaja. No necesita pensar demasiado. Pero cuando aparece algo ligeramente impredecible, algo que no encaja del todo, algo que no puedes descifrar inmediatamente, la mente empieza a trabajar, empieza a analizar, empieza a recordar, empieza a imaginar. Y ahí es donde empieza la obsesión silenciosa. Muchos hombres creen que para gustarle a una mujer deben demostrar constantemente cuánto interés tienen, pero lo que realmente activa la curiosidad emocional no es la seguridad absoluta. Es una pequeña dosis de incertidumbre, no una incertidumbre fría, no distancia total, sino una dinámica donde ella siente interés, pero no puede predecirte completamente. Déjame darte un ejemplo muy real. Imagina que conoces a una mujer y la conversación fluye bien. Se ríen, se entienden, hay química, y la mayoría de hombres en ese punto comete el mismo error. Intenta asegurar la conexión inmediatamente. Empieza a escribir más seguido. Empieza a mostrar demasiado interés demasiado rápido. Empieza a estar siempre disponible, y lo que ocurre en su mente es curioso. Al principio puede sentirse halagada, pero muy rápido su cerebro deja de percibir misterio. Ya entiende completamente la dinámica. Sabe que si escribe, responderás. Sabe que si propone algo, dirás que sí. Sabe exactamente cuánto interés tienes. Y cuando todo es completamente predecible, la mente deja de invertir energía emocional. Ahora imagina una situación ligeramente diferente. La conversación también fluye bien. También hay química, también hay interés. Pero en lugar de intentar asegurar su atención, mantienes tu propio ritmo, no desapareces, no juegas juegos. Simplemente no te comportas como alguien que necesita su aprobación. A veces respondes rápido, a veces estás ocupado, a veces eres tú quien cambia de tema, a veces eres tú quien termina la conversación primero. No lo haces como estrategia consciente. Simplemente actúas como alguien que tiene una vida completa fuera de esa interacción y de repente ocurre algo interesante en su mente. Empieza a preguntarse cosas. ¿Por qué no respondió aún? ¿Estará ocupado? ¿Habrá perdido interés? ¿Qué estará haciendo? Y sin darse cuenta, empieza a pensar más en ti. Eso es psicología inversa aplicada a la atracción. No porque estés intentando provocar una reacción, sino porque tu comportamiento rompe el patrón que ella espera. Y la mente humana siempre presta más atención a lo inesperado. Ahora bien, aquí hay algo muy importante que debes entender. La psicología inversa no funciona cuando se usa de forma artificial. Muchas personas intentan aplicar esto como una especie de juego. Dejan de responder intencionalmente, desaparecen de repente, intentan parecer misteriosos. Pero cuando se fuerza demasiado, la otra persona lo percibe como frialdad o desinterés, y eso rompe la conexión. La verdadera psicología inversa en la atracción funciona cuando tu comportamiento refleja algo real.
que tu mundo no gira alrededor de esa persona. Eso transmite algo muy poderoso: valor. Porque el valor percibido de alguien no se mide por cuánto intenta agradar, sino por cuánto parece tener opciones, prioridades y dirección propia. Déjame contarte algo que ocurre muchísimo en la vida real. Un hombre conoce a una mujer que le gusta mucho. Ella también muestra interés al principio. Conversan, se ríen, incluso hay momentos de tensión emocional positiva. Pero luego él empieza a enfocarse demasiado en ella. Empieza a pensar constantemente en cuándo escribirle. Empieza a revisar el teléfono esperando respuestas. Empieza a reorganizar su agenda para estar disponible. Y aunque sus intenciones son buenas, su comportamiento empieza a transmitir algo muy distinto a lo que imagina. Empieza a transmitir necesidad. Y la necesidad reduce el misterio, reduce la curiosidad, reduce la tensión emocional. Ahora imagina que ese mismo hombre hace algo diferente. Sigue interesado, sigue siendo amable, sigue disfrutando las conversaciones. Pero su vida no se detiene cuando la conversación termina. Tiene proyectos, tiene amigos, tiene actividades, tiene objetivos. Y cuando habla con ella, se nota que disfruta el momento. Pero no depende de él. Ese pequeño detalle cambia completamente la percepción. Porque ahora ella siente algo distinto. Siente que está interactuando con alguien que tiene su propio mundo. Y eso activa algo muy poderoso en la mente humana: el deseo de entrar en ese mundo. La psicología inversa en la atracción funciona porque despierta curiosidad emocional. Y la curiosidad emocional es uno de los motores más fuertes del interés. Las personas no se obsesionan con lo que ya entienden completamente. Se obsesionan con lo que aún están intentando descifrar. Por eso a veces ocurre algo curioso después de que alguien deja de insistir tanto. La otra persona empieza a acercarse más. Empieza a escribir primero. Empieza a buscar conversaciones. No porque hayas hecho un truco, sino porque el equilibrio cambió. Ahora hay espacio para que ella también invierta energía emocional. Y aquí hay otro detalle que casi nadie menciona. La psicología inversa también funciona a nivel emocional, no solo en comportamiento. Por ejemplo, cuando una mujer te cuenta algo personal, muchos hombres reaccionan intentando resolver el problema inmediatamente. Intentan dar consejos, intentan arreglar la situación, intentan demostrar que pueden ayudar, pero muchas veces lo que realmente genera conexión no es la solución, es la curiosidad emocional. En lugar de intentar arreglar todo, haces preguntas, escuchas, muestras interés genuino, dejas espacio para que ella se exprese. Eso crea una dinámica diferente, porque ahora ella siente que la conversación no es una demostración, es una exploración. Y cuando una persona se siente escuchada de verdad, empieza a asociar esa sensación contigo. Esa es otra forma de psicología inversa. No intentas impresionar, generas conexión. Y cuando eso ocurre repetidamente, algo empieza a cambiar en la forma en que ella te percibe. Empieza a sentir que hablar contigo es diferente, más ligero, más interesante, más auténtico. Y sin darse cuenta, empieza a buscar esa sensación otra vez. Porque la mente humana también se vuelve adicta a las emociones que la hacen sentir viva. Ahora quiero contarte algo que probablemente has visto alguna vez. A veces una mujer dice que quiere espacio, o que necesita tiempo, o que no está segura de lo que siente, y muchos hombres reaccionan intentando convencerla, intentan demostrar que valen la pena, intentan explicar por qué la relación podría funcionar, pero ese enfoque casi nunca funciona, porque cuando alguien siente presión emocional, su mente busca más distancia. La psicología inversa en ese momento sería algo muy diferente: aceptar su espacio con tranquilidad, no con resentimiento. No con dramatismo, simplemente entendiendo que no necesitas forzar una decisión. Ese tipo de reacción genera algo muy interesante. Rompe el patrón que ella esperaba, porque muchas veces espera resistencia, espera insistencia, espera presión. Pero cuando no ocurre, su mente se queda pensando. Y cuando una persona empieza a preguntarse si tomó la decisión correcta, la curiosidad emocional vuelve a activarse. Eso no significa que siempre volverá, pero sí significa que la dinámica cambia,
porque ahora la conexión no está siendo forzada, está siendo recordada. Y hay algo muy poderoso en la memoria emocional. Las personas no recuerdan solo lo que hiciste, recuerdan cómo se sintieron contigo, si la interacción fue ligera, si se sintieron comprendidas, si sintieron curiosidad, si sintieron calma. Esas sensaciones son las que luego regresan a su mente en momentos inesperados, cuando están solas, cuando escuchan una canción, cuando recuerdan una conversación. Y ahí es donde ocurre algo interesante. Empiezan a pensar en ti, incluso cuando no lo estaban intentando. Eso es lo que muchas personas llaman obsesión. Pero en realidad es algo mucho más simple. Es memoria emocional activada por curiosidad. La psicología inversa funciona porque deja espacio para que esa memoria respire, para que no se sienta obligada, para que no se sienta saturada. La atracción real crece mejor cuando hay espacio para que ambos la exploren, no cuando uno intenta empujarla constantemente. Y cuando entiendes esto, dejas de intentar gustarle a toda costa. Empiezas a enfocarte en algo mucho más poderoso. Ser alguien interesante de conocer. Alguien que tiene una vida propia. Alguien que no necesita convencer a nadie de su valor. Alguien que genera curiosidad de forma natural. Y cuando esa energía aparece, muchas veces ocurre algo curioso. Las personas empiezan a acercarse más. No porque las hayas perseguido, sino porque ahora sienten que hay algo que quieren descubrir. Y si quieres seguir entendiendo este tipo de dinámicas, te recomiendo ver el siguiente video del canal, porque probablemente ya hemos hablado de algo que puede ayudarte a entender aún mejor cómo funcionan estas señales en la mente femenina. Te veo en ese video.